Es algo terrible que tenemos con el nombre, porque la gente nos lo dice todo el tiempo. ¿Cómo es mi drag? Y yo sé que es difícil, pero bueno, siempre invitamos a la gente a que la G se la olviden, y que es Midrantas. Más fácil. Qué bien. Sí. Sabemos, la pusimos difícil, lo entendemos. Sí, en realidad creo que Midrantas nace como un proyecto luego de Italia, pero me parece justamente hace 2 días fue mi cumpleaños, aprovecho de decirlo. ¿Cumpliste 19? Cumplí 15. Okay. Cada pierna. 15 en drag. No, sí, y una de las fotos que subió Grasa para mi cumpleaños fue la primera vez que nos montamos en Italia, que estábamos haciendo estas prácticas de maquillaje donde le enseñaba a Grasa y donde nos montábamos juntas, y un poco puse yo en mi Instagram personal, este fue el inicio de Midrantas, porque un poco sin darnos cuenta empezábamos a crear esta identidad que luego tomaríamos y nos tomaría a las dos para crear este proyecto. Así que sí, un poco nació en Italia sin darnos cuenta, porque también Midrantas fue creado un poco para contar esta vivencia de lo que es ser migrante o migranta acá en las Europas, decimos. Y un poco nació ahí cuando nos encontramos, cuando nuestros caminos se cruzan y empezamos a ponerle color, maquillaje y peluca a todo. Y creo que también desde el punto de vista más emotivo y más personal, Midrantas también es el espacio que nos dimos de resistencia a todas las cosas feas que nos estaban pasando sobre nuestra vivencia como migrantes. Digo, no es casualidad que empezamos a montarnos cuando la estábamos pasando mal por todo el racismo que había en San Benedetto del Tronto, toda la homofobia que se vivía en ese pequeño pueblo. Después nos mudamos acá y de repente llegás y el único trabajo que tenés son trabajos precarios. Exacto. Y es como que en esos momentos donde la estábamos pasando mal en distintos niveles y muchas veces por distintas cuestiones más estructurales que sucedían, creo que el drag fue nuestra puerta a poder crear nuestro mundo y poder reírnos también de ese mundo y poder reírnos de esas cosas feas que nos estaban pasando. Bueno, quizás el drag queen o drag king o drag non-binary drag o todas el abanico de drag tiene que ver más con una performance artística, con una performance sobre tablas en el escenario, más que un autopercibirse de un género como puede ser la comunidad trans. Lo drag es más llevado justamente a toda esta performance, pero siempre de manera teatral o de manera visual o como por ese lado, digamos, que es lo que lo diferencia de otros aspectos de la comunidad crossdresser o trans en general. Creo que hay algo que habilita mucho el drag, que es poder mostrar cómo el género es una performance constante, es decir, es una acción, para nosotros el género es un disfraz. Muy Judith Butleriana todo se volvió, pero sí, o sea, realmente cuando pensamos en lo que es ser hombre, ser mujer y qué nos educan para lo que es ser hombre y ser mujer y toda esta norma binaria, creo que de alguna manera lo que viene a decir el drag hoy en día, que originalmente drag es dress as girls, pero hoy en día en realidad con una nueva mirada del género, en realidad el drag no es dress as girl, es dress as you want, o sea, estar vestida como quieras, porque en realidad entendemos que el género es una performance y una actitud, ¿no? Claro, es una acción, es un disfraz, es un hacer. Entonces, como el género es un hacer, podemos hacer lo que querramos. Podemos un día levantarnos y decir, hoy soy Eva Perón, y salir de Eva Perón, o hoy soy un macho camionero, y en realidad lo único que necesitas para que el mundo te lea de esa manera es ponerte la ropa y adquirir cierta actitud. Entonces, en realidad, lo que queremos mostrar de alguna manera es que el género es una convención social y que puede cambiar y que en realidad son normas inventadas que también podemos deconstruir y en realidad poder irnos a los abanicos y de realmente ser mucho más libre de no tener que todos los días tener que hacer las mismas cosas, las mismas acciones, comportarte de manera masculina o femenina, sino que poder ser libres realmente y romper con todos estos estereotipos de género, y de alguna manera creo que el drag abre esa puerta para poder decir, hola, soy libre y soy libre también con mi sexo, mi género y mi deseo. Qué pena que no tengamos público, porque ahora vendría un aplauso pero bien grande. Por favor. También
me gustaría agregar también que el drag tiene mucho que ver con esto del exagerar, de llevar el género y lo performático a lo totalmente exagerado. En mi caso a mí me gusta ridiculizar mucho. La última vez que estuve acá estaba con barba yo, y hoy vine así medio punk rocker. Entonces me parece que también es eso, es llevar esto al límite, exagerarlo lo más posible. Y me parece que eso es lo lindo del drag, como decía Grasa, como intentar y probar y mezclar y blendear, como se le dice. Si como tú le cambias decimos mucho, ¿no? Te he visto con cantidad de colores, de pelucas, de outfit. Voy un poco, también creo que es eso, es un poco explorar también, así como Ya. hay drag queens o drag kings que eligen un estilo y van por esto. A mí me gusta siempre ir explorando, ir viendo qué me gusta, con qué me siento más cómoda, con qué no, cómo me veo más linda, cómo me veo más ridícula. Creo que Ya. todo es una perfo también. Sí. A mí me gusta ser muy cínica. Y creo que... Pero eso no solamente en drag. En internet, cosmoradio.de